Sin duda la versión que buena parte de colombianos queríamos escuchar, tanto partidarios como enemigos del presidente Uribe, tuvimos la oportunidad de hacerlo el día de hoy. Una versión que comienza en horas de la mañana y se extiende hasta eso las 3:40 de la tarde, donde considero fueron pocos o casi ninguno los temas que se le escaparon al presidente Uribe en lo que refiere a las innumerables acusaciones de las cuales ha sido víctima. Y digo víctima porque yo en lo personal y muchas personas, creo que millones de colombianos, creemos absolutamente en la convicción de patria y transparencia del presidente Uribe, pero que otros le imputan sin fundamentos serios que pudieran verdaderamente ponerle entre la espada y la pared. Los que seguimos la transmisión desde el inicio notamos que el expresidente no solo hace mención a los hechos por los cuales se presenta la diligencia, o sea, el tema de las chuzadas, sino también deja muy en claro y con mucha razón lo que él ha denominado una venganza criminal que se orquesta en contra suya, de sus familiares y colaboradores, no solo desde algunos sectores de las instituciones judiciales, sino también desde colectivos de abogados, ONGs, medios de comunicación y hasta cárceles dentro y fuera del país, todos estos queriendo desdibujar lo que fue realmente su administración, queriendo tacharle ante la opinión pública y por supuesto en los propios estrados como un criminal de guerra de las más altas categorías y crueldades. Y es que no puede ser otra la intención cuando escuchamos y vemos que no solamente se trata de acusaciones por interceptaciones que, por cierto, y abro un paréntesis, no aparecen por ningún lado según el fiscal encargado, o sea, se dice que las hicieron, pero pruebas físicas de eso no hay pruebas de esas interceptaciones, salvo una grabadora que se sacó de una de las salas de la corte, que por cierto el fiscal se rehúsa a mostrarle al público. Las demás interceptaciones no se tiene absolutamente ninguna prueba física. También se le acusa a él de perseguir, de amenazar, de asesinar inclusive a líderes sociales, sindicalistas, políticos, periodistas, campesinos y etc. Además de esto, de ser auspiciador de grupos de autodefensa por todo el país, por lo cual, como dije antes, el expresidente se extiende de manera puntual y concisa en su defensa, refutando con pruebas lógicas y tangibles cada una de esas difamaciones. Obviamente me extendería en extremos si analizáramos una por una las pruebas que él cita, pero diría, según mi percepción de lo que fue su defensa, que el presidente deja muy en claro lo ilógico, por ejemplo, de las acusaciones por sus vínculos con grupos al margen de la ley, cuando fue él quien desmontó las estructuras político-militares de las autodefensas, a sus cabecillas principales, quien sentó las garantías para que el pueblo colombiano, a pesar de esa extradición, tuviera acceso a la verdad y a la reparación, por lo menos desde lo que el Estado le corresponde hacer. En cuanto a las acusaciones de que bajo sus órdenes se violentaron las instituciones de justicia en Colombia, él deja muy en claro que fue precisamente su gobierno quien ha sido, digamos, más favorable, el que fue más favorable con ellos, tanto en presupuesto como en colaboración con sus investigaciones y en respeto y acatamiento de sus decisiones, por más sesgadas que le parecieron y que nos parecen a la opinión pública, y evidenciando las deplorables relaciones de algunos magistrados muy prominentes con reconocidos miembros de la mafia, donde presenta inclusive una declaración juramentada y un servidor judicial donde bajo la gravedad del juramento da a conocer como un magistrado de la Corte Suprema agradece de manera pública en un acto al cual fue invitado su ascenso en la rama judicial gracias a un reconocido narcotraficante, además de mencionar lo preocupante que es el que no por normatividad constitucional sino por presión de los medios de comunicación, por susceptibilidades, por criterios políticos, las altas cortes estén tomando decisiones que están enviando a la cárcel a personas inocentes y que también están generando impunidad en otros hechos conocidos, como lo son las propias interceptaciones que se han hecho de manera ilegal al propio expresidente Uribe y a algunos de sus funcionarios, y donde no se ha esclarecido quiénes son los autores intelectuales gracias al estancamiento de estas investigaciones por parte de la Fiscalía. Además de esto, se refirió a las acusaciones en su contra por persecución e inclusive por asesinato de opositores políticos, de líderes sociales, de persecución a sindicalistas y periodistas, con unas afirmaciones que hablan por sí solas. Él deja muy claro que es en su gobierno donde verdaderamente la libertad de prensa, de expresión y de participación política y social se consolida, ya que sabemos muy bien que era Colombia antes de su llegada, donde sindicalistas, periodistas, políticos y toda clase de gente caían en manos de sicarios pertenecientes a grupos ilegales, donde no existía la gobernabilidad en los distintos municipios, más de 400 alcaldes despachaban desde las principales ciudades del país, pues les era imposible hacerlo desde sus municipios, donde para decir la verdad tocaba salir del país y, mejor dicho, la participación ciudadana era pegarse una lápida en la espalda o se hacía siempre bajo presión de grupos armados. Entonces, ese era el pan de cada día en nuestro país. Sin embargo, es en el gobierno Uribe donde los exiliados de una u otra orilla política vuelven, donde la prensa retoma su libertad de investigar y transmitir la noticia, donde aún los más férreos opositores del gobierno se les garantizan absolutamente su seguridad personal y la libertad de ejercer sus funciones.
y aclaraba el expresidente Uribe, dando unas cifras, hablando de 10.000 efectivos que ejercían solamente la función de proteger a distintas personalidades de una u otra olla política, y cerca de 40 millones de dólares invertidos nomás en esa tarea. De esta manera dejó muy en claro ante la Comisión de Investigación y demás presentes cómo la democracia en Colombia se consolida sin una sola restricción civil, según lo que contempla la Constitución y de manera transparente. Entonces, ¿cómo puede una persona en total uso del sentido común, de la razón natural, llamar al gobierno de Uribe un gobierno mafioso, paramilitar, perseguidor y criminal, cuando gracias a ese gobierno esa oposición sigue vigente el día de hoy, completicos y en plena facultad de acción? Porque si se pone en el marco mentiroso que ellos se han inventado, entonces en Colombia lo que tendríamos en este momento sería una autocracia, un país donde no existiría la oposición, y seguramente esta versión libre a la cual el expresidente y asiste de manera voluntaria propia de cara al país, a la comunidad internacional, no tendría razón de ser. No existiría quien denunciara, porque ya todos estarían muertos o exiliados en otro país. Pero tengamos en cuenta algo muy importante, como lo dijo el presidente Uribe, que son precisamente este colectivo Alvear Restrepo, amigos y supuestos defensores de los derechos humanos, quienes le acusan. ¿Quiénes son ellos? Son precisamente los defensores de varios guerrilleros presos por delitos de lesa humanidad, y además de algunos estudiantes y sindicalistas acusados por rebelión. Imagínense nomás la desfachatez: defensores de terroristas y criminales llamando a un colombiano de bien criminal con una autoridad moral que absolutamente les chilla. Bueno, esta es la percepción que yo, como un ciudadano común y corriente, me queda de que verdaderamente sí se trata de una conspiración o de una venganza criminal, como llama el presidente Uribe, de que se están valiendo de los métodos más bajos, de que se está orquestando desde sectores de la rama judicial, desde los medios de comunicación que tienen bastante que ver en esto, desde las cárceles se están gestando una venganza criminal en contra de un patriota, de una persona que lo dio y que lo está dando todo por Colombia. Y no estoy dispuesto, y no estamos dispuestos, creo muchos, a tragar entero, y no estamos dispuestos a creerle a personas que en nombre de los derechos humanos defienden a guerrilleros violadores de derechos humanos, y que a través de presiones, a través de sobornos, están tratando de difamar el nombre de un patriota que le ha servido a Colombia. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.